Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y el Museo de Ciencias de Morelos. El día de hoy tenemos por invitado al doctor Carlos Astorga, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con la charla Automatización de las Cosas. Él es originario de Minatitlán, Veracruz, egresado del Instituto Tecnológico de Minatitlán como ingeniero electrónico en instrumentación. Es maestro en ciencias en ingeniería electrónica, egresado del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es doctor en ingeniería en procesos, egresado de la Universidad de Lyon, en Francia. En el 2009 realizó el postdoctorado en el control automático de la Universidad Nancy, en Francia. El doctor Astorga laboró 5 años en Pemex, en la parte de petroquímica, en el área de instrumentos de control. Actualmente es profesor investigador del CENIDET, donde participa como integrante del grupo Control Automático del Departamento de Ingeniería Electrónica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus áreas de investigación son control automático y detección de fallas en procesos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Doctor? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? Muy Sí. buenas tardes. Estamos muy bien aquí, contentos por estar participando con ustedes en una plática más para la difusión de la ciencia con la juventud morelense. Ok. Nacional también. Nacional, claro que sí, doctor. Si gusta, ya podemos compartir su pantalla, por favor. De acuerdo. ¿Aprecia mi pantalla? Está cargando todavía. Ahorita le digo cuando ya esté cargada. Listo, Sí, doc. sí se me escucha, ¿verdad? Perfecto, lo Muy escuchamos muy bien, bien. muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a nuestros colegas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos por la invitación para esta plática, que cuando me lo pidieron, que fuera una plática orientada más hacia la sociedad, los muchachos de preparatoria, de ingeniería, pues traté de pensar en algo que es en lo que yo trabajo. Yo trabajo en el área de control automático, pero sin tratar digamos, de meterme a profundidad en los conceptos teóricos y matemáticos y otro tipo de cuestiones que probablemente no serían tan atractivos para ustedes. Entonces, esta plática será un panorama general de lo que es la automatización. Yo le llamé la automatización de las cosas porque hay un término por ahí en Internet que dice el Internet de las cosas. Por lo tanto, yo le llamé la automatización de las cosas, que es en general de lo que vamos a platicar ahora. Bueno, para ponernos en contexto, si tomamos cualquier diccionario o entramos a la red y revisamos la definición de lo que es la automatización, pues hay una definición muy sencilla en el diccionario de la Real Academia Española, que es acción y efecto de automatizar. Eso nos lleva entonces a buscar un poquito más allá sobre la otra palabra, que es automatizar. Y entonces llegamos como a un círculo vicioso, porque al llegar a automatizar, dice aplicar la automática a un proceso o dispositivo. Seguimos en las mismas y entonces nos vamos a ver qué significa la palabra automatizar. Entonces, la automatizar viene de las dos palabras, que es automática, es la ciencia que trata de sustituir en un proceso al operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos. Esto es bueno, es malo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros escuchamos la palabra automático, bueno, automático como definición es un mecanismo o un aparato que funciona solo o en parte por sí solo. Y así nuestra vida cotidiana está plagada de conceptos y objetos y cosas automáticas, como la lavadora automática, un vehículo automático, ¿verdad? Que es distinto a un vehículo estándar.
cuando escuchamos que el avión ha sido activado el piloto automático, el área de control automático, vamos a sacar dinero al centro, ¿verdad? Y vemos los cajeros automáticos. Cuando existían antes los relojes de cuerda y surgieron los relojes automáticos que se daban cuerda a ellos por ellos mismos, el encendido automático de los autos, etcétera. Entonces, la palabra automático aparece por muchas partes, las puertas automáticas, el portón automático, etcétera. Pero, pues, al hablar de automatización o de las pruebas automáticas, vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo I, en la época justo después de la era moderna, que inicia con, digamos, en el año 1 después de Cristo, vamos a llamarle. Hubo un ingeniero y matemático griego que se conoce como Herón de Alejandría. Él fue considerado uno de los científicos inventores más grandes de la antigüedad. Herón se interesó sobre todo por los trabajos de la neumática y la hidráulica, porque a través del aire o del agua hacía mover algunos mecanismos. Su contribución a las matemáticas fue modesta. Una de las contribuciones más interesantes en las matemáticas es la llamada fórmula de Herón. Esta fórmula es poco conocida en la primaria y en la secundaria, pero es muy importante porque nos enseña a calcular, por ejemplo, el área de un triángulo cuando únicamente conocemos la longitud de los lados. Fíjense, por ejemplo, aquí en el triángulo calculamos el semiperímetro, que es decir, la mitad del perímetro. Sumamos los lados A, B y C y obtenemos el semiperímetro, que es S. Después multiplicamos el semiperímetro por la diferencia que hay entre el semiperímetro con el lado A, con el lado B y con el lado C. A esa multiplicación de 4 elementos, es decir, las diferencias de los 3 lados del triángulo, junto con el semiperímetro, le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el área del triángulo, sin necesidad de conocer la altura. Pero bueno, en materia de ingeniería, en lo que se puede considerar como los primeros sistemas automáticos de la historia, está la Eulípila de Herón. ¿Qué es la Eulípila? La Eulípila de Herón es un recipiente como el que estamos viendo en la ilustración, en el cual ponemos agua a calentar. Entonces sabemos que el agua cuando hierve genera vapor, y ese vapor asciende por esos tubos que vemos aquí en forma vertical, que ascienden hacia una esfera suspendida. Esa esfera suspendida entre el eje del tubo, al llenarse de vapor y por la acción de la presión del vapor y la ubicación de los niples que tenemos aquí a la salida de la esfera, genera un efecto de reacción, y ese efecto de reacción hace que gire la rueda. Este componente o este sistema no tuvo ninguna aplicación útil, simplemente era una aplicación para fines de entretenimiento. Pero en los escritos antiguos también se encuentra evidencia de un dispositivo automático para apertura de las puertas de un templo de Herón. Hay una discusión entre los historiadores, yo no soy historiador, ¿verdad? Soy ingeniero, si ese dispositivo llegó a funcionar en la vida real o simplemente fue implementado en maquetas. Se trataba de un dispositivo que al poner a calentar el agua dentro de un recipiente a manera de una caldera, en esta caldera de vapor se genera precisamente una presión. Esta presión de vapor ejerce una presión sobre el líquido, ¿sí? Y este líquido, por medio de un sifón que está interconectado hacia otro recipiente, entonces el líquido que está en la caldera pasa a este recipiente, que es un contrapeso que mueve un mecanismo de las puertas de un templo. Si nos los pudiéramos imaginar, si echáramos el tiempo atrás y nos pudiéramos imaginar que realmente ese sistema fue implementado en la vida real, pues nos podemos imaginar al hechicero o al mago danzando mientras el fuego se consume y calienta el recipiente, y en un momento dado, cuando el mago o el hechicero considera que ya está llenándose el recipiente, hace una señal para que se empiecen a mover las puertas y se abrieran. Esto hizo pensar en muchas ocasiones en que los científicos podían ser también magos. De hecho, en la etapa prácticamente moderna también,
Algunos científicos como Tesla también fueron considerados en su momento como magos. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a poner un feed forward en el tiempo, avanzar en el tiempo, hasta la época de James Watt. James Watt nació en Escocia en 1736. Su padre fue un inventor naval y de niño a él le gustaba trabajar en el taller de construcción de su padre. A los 19 años, él comenzó a trabajar como constructor de instrumentos. James Watt no fue precisamente el inventor de la máquina de vapor, pero a él se debe, sobre todo, las mejoras sustanciales que hubo en la máquina de vapor para poderla controlar. Es decir, ya existían máquinas de vapor, producto de otros ingenieros ingleses previos a James Watt, pero no podían controlar de manera automática la velocidad. Aquí tenemos una figura de cómo una máquina de vapor es controlada por el gobernador, este gobernador que se encuentra aquí de balines. Este gobernador de balines gira a una velocidad proporcional de la máquina y como podemos apreciar, esos balines por la fuerza centrífuga se abren o se cierran. A una mayor de la velocidad de la máquina, entonces esos balines cierran una válvula. Esta válvula es la que hace pasar el vapor que vemos aquí en la flecha roja que ingresa, ¿sí?, para disminuir la velocidad de la máquina. Si la velocidad de la máquina disminuye, lo que pasa es que la fuerza centrífuga hace que los balines se cierren, ¿verdad? La válvula se abra y entonces la velocidad de la máquina se mantenga constante. Ese es el principio de operación del regulador de velocidad de James Watt y es considerado en la historia como el primer sistema de control automático. ¿Por qué? Sistema de control automático porque no requiere de intervención humana para controlar la velocidad de la máquina. En trabajos previos, la velocidad de la máquina se controlaba abriendo y cerrando válvulas de vapor de manera manual. Sin embargo, con este invento de James Watt, se considera, como repito, como el primer regulador automático de la historia. Este invento de la máquina de vapor se considera el detonante de la industrialización en el mundo, lo que se conoce también como la revolución industrial. La revolución industrial nace en Gran Bretaña y poco a poco se va extendiendo al resto de Europa. En aquellos tiempos, antes de las máquinas de vapor y antes de la industrialización, la economía de la sociedad estaba basada en la agricultura, en la artesanía, en la producción para el autoconsumo, y la producción de los bienes pues era, digamos, de baja productividad porque todo era realizado de manera manual. Cuando se inventan las máquinas de vapor y se perfeccionan, entonces la economía de la sociedad cambia drásticamente a que ahora la economía depende de la industria. El objetivo principal era la alta producción y la comercialización de productos. Aquí no vamos a discutir sobre los aspectos económicos del capitalismo, simplemente la parte de la automatización. Poco a poco las máquinas empezaron a reemplazar la mano de obra, ya que podían ser utilizadas por poco personal, sobre todo las máquinas de hilar y tejer, que requerían mucho trabajo artesanal y mucho tiempo de producción. Con las máquinas los tiempos bajaban drásticamente. Gracias a las máquinas de vapor, entonces, pudimos también observar una evolución impresionante en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en los medios de transporte, las grandes carabelas, como hemos visto en los libros de historia de los españoles, ¿verdad?, cuando llegaron a América, que eran movidas por velas, o cuando vemos en las películas los grandes barcos de guerra que se movían con remeros. Bueno, pues esos fueron reemplazados por máquinas de vapor para impulsar naves al principio pequeñas en ríos y lagos y cada vez más grandes. Porque con el paso del tiempo, el caso más conocido es el Titanic, que era un barco de vapor transatlántico que era movido precisamente por máquinas de vapor. Otros medios de transporte también evolucionaron, unos diremos para bien, otros diremos para mal.
coches movidos por animales, por caballos, fueron reemplazados por automóviles de vapor en un principio, ¿sí? Ahora sabemos que los automóviles modernos son evolución de los autos movidos por motores a combustión interna, pero los primeros automóviles fueron movidos por máquinas de vapor, como el que se muestra en la ilustración, y cada vez la necesidad de mover más gente, ¿verdad? De mover más cantidades de materia, de material, impulsaron a crear las locomotoras y los trenes que conocimos a principios de siglo, que datan del principios del siglo pasado, del siglo XX. Aunque ustedes no lo crean, también existió un avión de vapor. Este avión se conoce como el avión Mosaisky, que se debe a Alejandro Fyodorovich Mosaisky, que era un oficial naval ruso. Es considerado como parte de los pioneros de la aviación. Fue de los primeros personajes en considerar que los vehículos, que existía la posibilidad de que algunos vehículos más pesados que el aire podían volar. Su avión, que diseñó en 1885, pesaba alrededor de 1 tonelada, exactamente 950 kilogramos. Diseñó un monoplano como el que se ve en la ilustración. Monoplano significa que las alas es un ala de las cuales todas forman el mismo plano, como lo podemos apreciar. Este monoplano, vamos a llamarle no voló, saltó aproximadamente entre 30 y 20 metros cuando adquirió una cierta velocidad, sube por una rampa y salta de entre 20 y 30 metros y se daña al momento de caer. Se dio cuenta Alexander Mosaisky que probablemente requería que los motores tuvieran más potencia para poder volar. Sus motores originales eran de 30 caballos de fuerza, 30 HP, y mandó a construir motores más potentes de 50 HP. Desgraciadamente, él falleció antes de que los motores estuvieran listos. El avión fue desmantelado y los planos se perdieron. También existieron, aunque usted no lo crea, como dicen por ahí en el programa, submarinos accionados por vapor. Aquí en la ilustración vemos unos submarinos que se llamaban ictíneo. Ictíneo viene del griego ictitus, que significa pez, y naus, que es barco. Esto fue idea de Narciso Monturiol, un ingeniero español, que se motivó para fabricar un submarino cuando vio morir a un recolector de coral en la costa de su país, en lo que ahora es las cercanías de Barcelona, en España. Entonces pensó, ¿por qué no fabricar un aparato en el cual la persona pudiera bajar de manera segura, ¿sí? sin riesgo de perder la vida, recuperar coral? Inventó un submarino, el Ictíneo primero, que fue un submarino de madera, ¿sí? Él le llamó que para él era un barco pez, era un submarino de madera de 20 metros más o menos, y podía durar hasta 2 horas 20 minutos sumergido bajo el agua. El Ictíneo 2 fue el primer submarino que él, digamos, modernizó para que fuera impulsado por una máquina de vapor. Medía 30 metros, ¿sí? También fue construido con madera de olivo, roble, fue forrado con cobre, pero en 1868 no se vio tanta la utilidad. Él hubiera pensado que hubiera sido utilizado para la industrialización y como arma de guerra, y en 1868 este submarino fue vendido como chatarra y no se supo más de esto. Después los alemanes retoman la idea de estos submarinos y modernizan los submarinos que conocimos después en las guerras mundiales. Bueno, aquí vemos en esta lámina cómo evolucionan los motores. La primera figura que estoy señalando, ven que se parece mucho a la máquina de vapor. Esta máquina, que ya no es de vapor, es un motor a combustión interna, fue idea de Etienne Lenoir. Fue un ingeniero belga. Él diseña el primer motor de combustión interna, pero basado en el diseño de la máquina de vapor. Es decir, en lugar de utilizar vapor para impulsarlo, lo que hacía utilizar ahora combustible para poder accionar el motor, ¿sí? Otro ingeniero, Nicolaus Otto, que es un
un ingeniero alemán. Él perfecciona el motor de combustión interna y es el inventor del motor a 4 tiempos. El motor a 4 tiempos se llama de esta manera porque lo que hace el motor es admitir el combustible, bueno, admitir, digamos, lo que es el combustible, comprimirlo, explosionarlo, lo que es la explosión, y finalmente el escape. Entonces los 4 tiempos son admisión, compresión, explosión y escape. Y este motor es el principio o la base de todos los motores que conocemos hoy en día para los vehículos. Bueno, la gran mayoría de los motores de combustión. Eso fue en materia de los avances de la mecánica, pero por supuesto que dentro del área de la eléctrica y la electrónica también hubo avances significativos que al momento de empatarse con la ingeniería mecánica, pues surgen los sistemas automáticos del presente. Uno de los descubrimientos importantes pues fue el de la pila, el de la batería para almacenar energía. El hombre conoce la electricidad desde tiempos prehistóricos, cuando el hombre prehistórico pues veía el rayo, ¿sí? O se frotaba las pieles en las noches y veía la electricidad estática. Entonces, la electricidad no es nueva para el hombre, se conoce desde la prehistoria, pero digamos, la manera de manipularla o de almacenarla y de utilizarla es, vamos a llamarle reciente, ¿verdad? A partir de los años de 1800, que Alexander Volta inventa la pila eléctrica. Él fue hijo de una familia muy religiosa, tuvo 3 hermanos, 3 hermanas, prácticamente todos se dedicaron a la religión, pero él estuvo más interesado en los inventos digamos, relacionados con la electricidad. Tenía un amigo que tenía un laboratorio y tenía algunos prototipos inventados por Benjamin Franklin, y entonces él se interesó por ese tipo de sistemas. Otro amigo de él, Luigi Galvani, también observó que al momento de juntar 2 placas con el músculo de una rana, entonces lo que pasaba es que se generaba movimiento en los músculos de la rana. En esos tiempos no se sabía de dónde provenía exactamente la fuente de electricidad, porque era metal junto con piel animal. Se creía en ese entonces que los animales podían tener de electricidad, y precisamente por este tipo de experimentos hubo algunos escritores, ¿verdad?, de ciencia ficción que se inspiraron en este tipo de descubrimientos para escribir novelas como Frankenstein de Mary Shelley, o bien Herbert West, el reanimador de Lovecraft. Bueno, Alessandro Volta, él demostró que no se necesitaba ninguna intervención de materia animal, ¿sí?, para producir electricidad. Inventa su pila, se la presenta a la Real Sociedad de Londres en el año de 1800 y le conceden el experimento. Napoleón Bonaparte se entera de los inventos de Alessandro Volta y lo invita él a París a que le demostrara su nuevo descubrimiento, y el mismo Napoleón Bonaparte lo nombra senador del Reino de Normandía y le otorga las medallas al mérito científico en aquella época. Entonces, ahora, esto estaba, digamos, lo que era la electricidad almacenada, pues nos limitaba, o sea, limitaba el uso de este tipo de electricidad, porque se descargaba muy pronto. Entonces, el dínamo de Pixii, que fue inventado en 1832, fue el aparato que vemos acá. Es un aparato que fue inventado para generar electricidad. Es decir, ya no era solamente almacenarla, sino ahora generarla. Y el primer aparato que se considera de la historia que fue útil utilizando la electricidad, pues fue el telégrafo. Aquí tenemos una imagen de un telégrafo que recibe señales de manera automática de 1837. Y por supuesto hubo otros inventos que fueron evolucionando con el paso del tiempo, entre ellos otro descubrimiento que fue la bombilla de Thomas Alva Edison, lo que conocemos nosotros como focos, y que utilizamos para la iluminación. Hasta ahí todo era electricidad en corriente continua, pero hubo otro ingeniero, Nikola Tesla, por muchos considerado el más grande ingeniero eléctrico de la historia. Él nació en una noche de tormenta, ¿verdad?
De hecho, su partera dijo que él iba a ser un niño de tormenta, y su madre dijo, no, no será un hijo de tormenta, será un hijo de la luz. Y fue prácticamente profético, porque Tesla se dedicó precisamente a trabajar con la electricidad. Él estaba empeñado en ser ingeniero. Su padre, que era de corte religioso, quería que fuera sacerdote. Su padre era muy estricto y su deseo de que su hijo fuera sacerdote era muy tenaz. Pero Tesla enferma gravemente, eh, estuvo a punto de morir, dicen los libros de historia, y el padre, con tal de que se salvara, le prometió que si vivía lo iba a dejar ser ingeniero. Él sobrevive a su enfermedad, el padre lo deja ser ingeniero, y él se interesa sobre todo a los inventos de digamos, ingresa a la escuela politécnica a estudiar ingeniería, y con el paso de los años, cuando se gradúa, ingresa a trabajar en las fábricas o en los de Thomas Alva Edison, que era otro gran inventor de la época, que trabajaba con la corriente directa. Tesla se confronta con Edison con respecto a las ideas de cómo generar la electricidad, que Edison decía que la corriente directa era el futuro de la tecnología eléctrica, y Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era el futuro digamos, de la transmisión eléctrica, como ahora se demuestra, ¿verdad? Que en todos los hogares prácticamente la energía eléctrica es lo que, en forma de corriente alterna, es lo que tenemos. Inventa el generador eléctrico, que es distinto del dínamo, porque el generador el eléctrico que vemos aquí de corriente alterna, pues genera precisamente electricidad, haciendo girar un motor. Y este motor lo podemos hacer girar actualmente de las N maneras que conozcamos. Si un motor de ese tipo lo movemos con agua, por ejemplo, entonces es un generador hidroeléctrico, ¿sí? Si lo hacemos mover con vapor, y ese vapor se obtiene calentando agua, y ese calor se obtiene por combustión, pues es una central termoeléctrica, porque a partir del calor generamos electricidad, y así sucesivamente. Si este motor lo hacemos girar con el viento, es una central eoloeléctrica, etc. Entonces, simplemente con hacer girar este generador producimos electricidad, y esa es una gran ventaja. Aquí tenemos un ejemplo de los alternadores de ese tiempo, perdón, de los generadores eléctricos de esos tiempos, fabricados por la Westinghouse, para los cuales Tesla trabajó durante muchos años. De hecho, Tesla fue también demostración ante el público en el Madison Square Garden en Nueva York, donde él demostró que podía mover un barco, ¿sí? Un barquito en un espejo de agua a control remoto. Él hacía creer a la gente que con lo que ellos dijeran el barco se podía mover, pero en realidad era él el que daba instrucciones a través de un sistema de radiofrecuencia. Decía, avanza, por ejemplo, ¿no? el barco, y esa frecuencia que era, digamos, recibida en el barquito, pues la interpretaba el sistema electrónico que estaba instalado en el barco, y cumplía las órdenes que Tesla le dictaba. Entonces Tesla fue un gran genio inventor, no nada más por el generador eléctrico, sino también por el radiocontrol. Pero hubo otros inventores un poco más desconocidos, como Thomas Crapper, el cual inventó la válvula de flotador que tenemos, por ejemplo, en el inodoro. Thomas Crapper fue un empresario y fontanero inglés, que él tenía pues su fundidora de bronce y sus talleres para fabricación de lavabos y tinas y sanitarios de lujo en Inglaterra. Tanto que el rey le encargó digamos, el amueblado de los baños de su palacio. Entonces, Thomas Crapper también fue condecorado con títulos nobles gracias a sus inventos. Y así sucesivamente con todos esos inventos en materia de neumática, de hidráulica, de eléctrica. No hablamos ya aquí de la electrónica por cuestiones de tiempo. Llegan hasta nuestros días y vemos cómo un invento tan sencillo como el Thomas Crapper nos hace tener un sistema automático de los más simples que tenemos en casa. Todo el mundo conocemos la válvula de flotador que está en las cisternas. Aquí la vemos, ¿verdad? La cisterna se llena hasta un cierto nivel. El flotador lo que hace es que cuando el agua alcanza el flotador como su nombre lo dice, ¿verdad? Flota, se eleva
y entonces cierren la válvula una vez que la cisterna está llena. Y puede ser la cisterna, puede ser nuestro tinaco que tenemos allá arriba, ya sea de asbesto, que son los viejitos, o los rotoplas, o bien la taza de baño. Entonces ahí tenemos un sistema donde no requerimos intervención humana para estar llenando y vaciando nuestro recipientes con intervención humana, sino de manera automática. Y así en casa podemos ver un sinfín de sistemas automáticos y cómo esto ha beneficiado, sobre todo para el confort en algunas cosas. Por ejemplo, los lavaderos, con el paso del tiempo, fueron reemplazados por lavadoras automáticas, ¿sí? A nadie le gustaría comprar un mueble de los que vemos a mano izquierda, ¿verdad? Porque solamente para tenerlo ahí, para colocar la ropa en lo que lo sacamos de la lavadora y lo llevamos al tendedero. Pero para lavar, básicamente, o prácticamente en la mayoría de los hogares en las zonas urbanas, pues tiene una lavadora. Los refrigeradores también evolucionaron de ser cajas refractarias que almacenaban hielo y teníamos algunos compartimentos para conservar algunas carnes o alimentos y tratar de que se conservaran el mayor tiempo posible. Entonces, el refrigerador también es una máquina automática que se enciende y se apaga dependiendo de la temperatura que tenemos dentro del refrigerador. Cuando está lo suficientemente frío, se apaga de manera automática. Cuando está lo suficientemente al tiempo que abrimos la puerta, se vuelve a encender para volver a enfriar. Y el boiler, antes, pues, si no teníamos boiler en casa, como un servidor cuando me cambié aquí en mi nuevo domicilio, teníamos que calentar el agua en un recipiente para echarle a una cubeta y podernos bañar con agua calientita, ¿verdad? Ahí para no pasar frío, sobre todo en invierno. Entonces, el calentador de agua también es un sistema automático que lo que hace es regular la temperatura del agua. Aquí vemos un calentador típico casero. Esta es una perilla con la cual nosotros regulamos la temperatura a la temperatura que deseamos. Si la deseamos tibia, si la deseamos caliente, si de plano no lo queremos encender. Entonces, este boiler se enciende y apaga de manera automática también para hacernos la vida agradable. Y así podemos seguir citando, ¿sí? Electrodomésticos o accesorios como los relojes, que son muy antiguos, como este que vemos a mano izquierda, que data del siglo 30 antes de Cristo. Es un reloj de sol de los primeros que se han encontrado. Y cómo ha ido evolucionando con los relojes despertadores de cuerda, los relojes de péndulo o de pared. Los primeros relojes automáticos, ¿verdad? De los años 80, los Orient que luego traíamos en la muñeca y no había que darles cuerda. Después todo el mundo conocimos, bueno, todo el mundo digo, las personas que son de mi edad, ustedes que están jóvenes, pues ya a lo mejor se van directamente a los relojes inteligentes que vemos aquí a mano derecha, que ya trae incluso aplicaciones de búsqueda de internet, de WhatsApp. Es prácticamente una mini computadora que traen en la muñeca de la mano. En la industria, pues por supuesto que ha habido una segunda, tercera y no sé cuántas revoluciones industriales para llamarle, desde las primeras industrias de la revolución industrial hasta los modernos procesos de fabricación. Aquí vemos en la parte inferior una producción en serie de vehículos, ¿sí? Vemos aquí los robots que están de color naranja, que se utilizan para ensamblar las piezas de los vehículos. Aquí en la ciudad de Cuernavaca, pues tenemos la Nissan, que produce más de 700 vehículos por día, imagínense, más de 700 vehículos por día en esta empresa. Quienes nos ven en Puebla, pues allá tienen la Volkswagen también, que es un sistema de automatización en serie. Y quienes trabajan en la industria petrolera o en la industria petroquímica o en cualquier otro tipo de industria en los cuales es riesgoso que los operadores estén todo el tiempo en la planta. Por supuesto que hay personal en la planta para supervisar el funcionamiento de las instalaciones, pero sobre todo observen aquí la gente que está desde un cuarto de control supervisando qué es lo que sucede allá afuera. Todos los instrumentos que intervienen en la planta, ¿sí? A través de señales eléctricas, ya sea alámbricas o inalámbricas, esas señales llegan a un cuarto de control, donde los operadores saben exactamente qué es lo que está pasando en la planta
la supervisan y si hay algún problema toman acciones al respecto. En las comunicaciones ni se diga, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar hace apenas unos años en que iban a existir nuevos teléfonos celulares? Al principio los teléfonos pues eran quizá dos latas interconectadas con una cuerda en las cuales podían platicar dos personas. Estos sistemas de comunicación fueron avanzando a las centrales telefónicas, donde pues no faltaba, ¿verdad?, la operadora que escuchaba las conversaciones de la gente. Y las comunicaciones ahora que han evolucionado por vía satélite, que ahora son señales que se emiten desde su teléfono celular hacia una central telefónica que a su vez la envía vía satélite a todo el mundo, pues de manera automática se pueden comunicar con las personas. Los sistemas de telecomunicación también sirven pues para controlar objetos a distancia, como por ejemplo un dron, ¿sí?, que puede ser utilizado para vigilancia, para supervisión, incluso para labores policíacas, ¿verdad?, de vigilancia. El transporte, estamos ya muy avanzados con respecto al primer avión que vimos de vapor. Aquí vemos en una imagen el avión de los hermanos Wright, que fue considerada la primera máquina voladora, digamos ya de manera definitiva, porque este avión despega del suelo, o sea, despega prácticamente del suelo y vuela de manera independiente con los pues, motores que tenía en esa época. Ahora vemos los nuevos aviones comerciales, los gigantescos Airbus, los aviones Hércules, que una vez que están en modo crucero funcionan de manera automática sin necesidad del piloto. Fíjense, increíble, el piloto lo único que hace es despegar el avión. Una vez que llegamos al modo crucero, el piloto lo que hace es conectar el piloto automático. ¿Qué es el piloto automático? Es un algoritmo de control que se encarga de mantener el avión en posición horizontal a una cierta altura. Si por algunas condiciones de tormenta o de vientos o lo que ustedes quieran, hay variaciones en la altura, entonces lo que hace el piloto automático es simplemente regresar a la altura original. Por lo tanto, cuando estamos volando en un avión de este tipo y si no hay ningún problema, pues vamos a volar gracias a un piloto automático. Hay también algunos trenes en las ciudades modernas que no tienen conductor. Aquí tenemos un ejemplo de un tren o un vagón de metro, un tren sin ningún conductor, simplemente por sensores colocados a lo largo de su trayecto, se puede saber tanto la posición del tren como cuando se acerca hacia la estación, cuándo debe detenerse, cuándo debe abrir las puertas. Sin necesidad de intervención humana, el tren funciona solo, usted solamente se sube, disfruta su viaje y cuando llega a la terminal se baja. Y vean aquí la evolución también de los cruceros, así como el Titanic, que en aquel tiempo era considerado el transatlántico más grande del mundo, pues ahora evolucionó hasta barcos crucero gigantescos, como el que vemos aquí en la imagen, que muchos de sus sistemas de control de navegación pues son de manera automática, basados en señales de radar, basados en controles de velocidad y otro tipo de cosas. Y últimamente la nave espacial que vimos hace unos días en la televisión, que despega con destino hacia la Estación Espacial Internacional que está digamos, ya fuera de la Tierra. Es una nave que es pilotada de manera pues, prácticamente automática desde el centro de control en tierra. Los astronautas no manejan el cohete, ¿verdad? Ellos simplemente se sientan, se suben y de manera automática hacemos llegar la nave al espacio. Bueno, digo la humanidad. En la salud, pues están afortunadamente, ¿verdad? Muy lejos aquellos días en que las operaciones eran hechas sin anestesia, cuando no se conocía, cuando ni siquiera se sabía exactamente qué había dentro del cuerpo humano. Aquí tenemos una ilustración de hace varios ayeres de médicos que están en un curso de anatomía. Probablemente la persona aquí está muerta o lo están operando, ¿verdad? Están aquí explorando qué es lo que tiene el cuerpo humano. Pero los modernos sistemas ahora
digamos, operados por brazos robóticos. El médico experto está únicamente operando aquí en la estación. Tiene una pantalla en lo que está viendo él lo que está haciendo con las manos. Y los brazos robóticos están haciendo algún tipo de microcirugía. Aquí al fondo en la pantalla vemos el interior de la persona, porque incluso hasta cámaras podemos introducir. Este tipo de sistemas de la salud de operación se conoce como Da Vinci 11 y existen en los hospitales modernos. Lo que está ahorita, digamos, prácticamente en la televisión, los respiradores automáticos, ¿sí? Es un sistema de ventilación pulmonar cuando ya la persona no tiene capacidad o la fuerza suficiente para poder estar inhalando y expirando el aire, pues le ponemos un respirador artificial que hace la función de los pulmones, de hacer que el oxígeno ingrese a los pulmones de manera automática. Esta figura de en medio parece salida de la película de Terminator. Es un exoesqueleto utilizado sobre todo para personas con reducción de movilidad, ya sea que tenga amputaciones de algún miembro, y con este tipo de aparatos, pues, se le da la posibilidad de volver a caminar. El instrumento que vemos aquí, que estoy señalando, es un páncreas artificial. Ustedes saben que la diabetes, pues, es una enfermedad crónica degenerativa, que es cuando el páncreas ya no está funcionando de manera adecuada. El páncreas genera insulina que regula los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, de manera manual, la persona se tiene que medir la glucosa en la sangre y se puede estar inyectando insulina cuando lo considera necesario. Este páncreas artificial automático, aquí tenemos el sensor que mide, ¿sí? Envía una señal hacia el controlador que inyecta la insulina a través de una bomba. O el marcapasos. El marcapasos es un aparatito automático que cuando el corazón deja de tener el ritmo deseado, ¿sí? El corazón pierde el ritmo debido a las enfermedades o por la vejez. Entonces ya el ritmo del corazón no es el que debe ser, se conoce como arritmia. El marcapasos lo que hace es generar impulsos eléctricos para recuperar ese ritmo cardíaco que debe tener el corazón. ¿Cuál es el principio de la automatización? El principio de la automatización es el siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de control manual. El operador quiere controlar la temperatura en esta tubería. Es una tubería donde se transporta vapor. Aquí tenemos una válvula de gas donde el operador la abre si ve que la temperatura no es la adecuada, ¿sí? O sea, si la temperatura es muy baja, el operador abre la válvula. Si la temperatura es muy alta, el operador cierra la válvula de gas. Entonces, aquí tenemos un sistema de control manual donde hay intervención humana. Aquí tenemos un sistema automático. Pues tenemos aquí otra vez el transmisor de temperatura que mide la temperatura, transmite una señal electrónica, la interpreta un controlador, esa temperatura la compara con el valor deseado, aquí dice set point, que es el valor deseado, ¿sí? Y ese valor deseado con respecto a la temperatura del proceso, la mandamos a corregir a través de una válvula automática, que la mandamos a abrir o cerrar. Entonces vean cómo aquí eliminamos el operador y ahora tenemos un sistema sin intervención humana que hace las funciones que hacía el operador antes. Con esto, pues nos empezamos a dar una idea de las desventajas de la automatización, ¿sí? Voy a empezar con las desventajas. Casi siempre empezamos al revés, primero las ventajas y luego las desventajas. Yo quiero primero empezar por lo triste y luego por lo feliz. Entonces, lo primero, pues, es la pérdida de empleos, ¿sí? Lo que pasó en la Revolución Industrial, de hecho, llevó a protestas muy grandes, ¿verdad? De los artesanos que eran despedidos de las fábricas de telas, ¿sí? Se organizaron y empezaron a organizarse en masa, a entrar a las grandes empresas, destruir las máquinas. No querían a las máquinas porque sabían que era la pérdida de empleo para ellos. Cada vez había, vamos a llamarle, más empleo, pero peor pagado. ¿Por qué? Porque se necesitaban personas menos capaces para fabricar una tela que únicamente para operar un motor. Entonces, esa es una de las desventajas de la automatización. Aquí hay una estación, una gasolinera en
En Europa, por ejemplo, no hay gasolineros, ¿verdad?, que llegan y te dicen, ¿cuánto quiere hoy, amigo? ¿De la verde o de la roja? No hay nadie. Ustedes llegan, meten su tarjeta de crédito o de débito aquí en la maquinita, piden cuánto quieren de gasolina y solitos se despachan. ¿Sí? Aquí tenemos una embotelladora de refrescos también, que es una producción en serie, donde no vemos aquí en esta parte del proceso ningún operador trabajando. Entonces, vemos que hay pérdida de empleos y bajos salarios. ¿Por qué bajos salarios? Porque cada vez se necesita gente menos capacitada para estar supervisando el proceso. Y los altos salarios están en las personas de mando nada más, donde están las personas capacitadas para conocer que la máquina se descompone y requiere mantenimiento. Otro problema, pues, es la reducción de movilidad física. Abusamos de la automatización. A veces únicamente tenemos que subir un piso en un edificio y usamos el elevador. A veces tenemos que ir por las tortillas a 2 cuadras y usamos el automóvil. ¿Sí? O nos da flojera pararnos a cambiarle a la televisión. Entonces, esa reducción de la movilidad física, pues, nos trae algunos problemas, pues, de salud, como la obesidad y todo lo que todo lo que conlleva esto. Alta dependencia tecnológica. Fíjense, aquí tenemos, les platicaba yo del piloto automático del avión. Los pilotos de los aviones confían en el piloto automático una vez que están en modo crucero, entonces ellos se van a relajar, ¿no? Se ponen a contar chistes de Pepito o lo que sea. Pero resulta que viene una contingencia o una emergencia, como lo que pasó en un vuelo, esto es un ejemplo típico, un vuelo de Río de Janeiro a París en el 2009, un avión de Air France, se presenta una tormenta, se cristalizan los tubos de pitot, que son unos sensores que vemos aquí. Estos tubos de pitot están relacionados con los controles del avión en cuanto a velocidad y altura. Entonces, se inhabilitan y el piloto automático dice, yo ya no sé qué hacer, así que te toca pilotear a ti. Entonces el piloto automático se deshabilita y son los pilotos los que tienen que tomar el control del avión. Son aviones tan avanzados, que se asume, ¿verdad?, que prácticamente vuelan solos. Pero cuando el piloto tiene que tomar el control, pues entonces tienen falta de pericia, porque depende de la tecnología, y errores humanos hicieron que el avión se estrellara, este en particular. ¿Sí? Porque en lugar de, digamos, de tomar las decisiones correctas, tomaron decisiones que ellos pensaban que eran correctas. Intentan volar el avión más alto, ¿sí? El avión, en vez de ir de manera horizontal, al ir más alto se inclina, los vientos que golpean la panza del avión hacen que pierda velocidad y empieza a caer. Y no se dan cuenta que el avión va cayendo, no están seguros porque piensan que simplemente es una falla eléctrica, pero cuando se dan cuenta de verdad iban cayendo fue demasiado tarde y se estrellaron. Entonces, esta es una de las desventajas de la automatización, que la alta dependencia tecnológica hace que seamos inexpertos en las cosas que antes eran manuales, ¿sí? Por ejemplo, sabemos todos que alguien que conduce un auto estándar, pues fácilmente puede conducir un auto automático. Y sabemos lo contrario, que a alguien que conduce un auto automático le cuesta trabajo manejar un auto estándar. Bueno, otros problemas, pues las fallas en los sistemas de tarjetas, ¿verdad? Fallas de internet. Si estamos en el trabajo y no hay internet, nos vamos a los pasillos, porque no sabemos qué hacer, ya no estamos acostumbrados a agarrar el lápiz, la pluma y ponernos a hacer operaciones, ¿verdad? ¿Sí? Si salimos, estamos acostumbrados a ir con la tarjeta y no hay sistema, no podemos pagar ni la gasolina y estamos parados con el chavo de la gasolinera que no te puede decir porque ya te despachó y no tienes cómo pagar. Entonces, ¿cómo dependemos también de la tecnología? Pero ahora vamos con la parte feliz, ya para terminar. Se reducen los accidentes porque tenemos ahora sistemas automáticos que detectan objetos, que evitan choques como el del Titanic, o evitamos accidentes navales porque podemos predecir el tiempo, ¿sí?, de manera, digamos, efectiva, y prohibimos el paso a la navegación, ya sea aérea o por barco. Entonces, eso hace prevenir los accidentes precisamente por estos sistemas. La producción en serie, ¿sí? Veíamos que puede ser desventaja porque hay pérdida de empleos, pero en otras, pero también tiene sus ventajas, que es el abaratamiento de costos. Un vehículo fabricado a mano, obvio que sería muy caro, como un Rolls Royce, ¿sí?
Y antes de la imprenta, que los libros eran copiados a mano, pues era prácticamente imposible tener un libro, ¿sí? Incluso después del descubrimiento de la imprenta también seguían siendo muy caros, pero eso precisamente la imprenta fue lo que hizo que se abarataran mucho los costos. Ahora vemos libros de 14 pesos, 9 pesos, 11 pesos del Fondo de Cultura Económica, accesible para todo el mundo. El confort, ¿verdad? También, aquí tenemos un automóvil con una suspensión donde ni los topes se sienten, ¿verdad? Parecen que van volando ahí en una nube, ¿sí? O la precisión también en las operaciones, como el aparato de microcirugía que veíamos hace rato. Esas son entonces algunas de las ventajas y bondades de la automatización. Reducción de errores humanos, ¿sí? Los sistemas automáticos hacen que se prevengan algunos errores humanos, se incrementa la seguridad en otros sistemas. Aquí vemos una imagen del accidente de Chernobyl que fue causado por errores humanos. Es muy difícil tener un accidente similar con los nuevos sistemas automáticos. Eso es todo de mi parte y muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Una charla muy interesante. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. Entre los comentarios pusieron muchos presentes. Yo creo que eran sus alumnos, ¿verdad, doc? Para que vieran que están aquí. Sí, hay muchos alumnos por aquí. Perfecto. Ok, iniciamos con la primera pregunta. Dale, doctor. Claro. ¿Es posible que dejemos de depender en su totalidad de la mano de la obra humana? ¿Hasta qué punto se podría llegar la desventaja de la automatización en el área laboral? Bueno, yo pienso que ya a estas alturas del partido, vamos a llamarle así, vamos por llamarlo de manera coloquial, es muy complicado ya no depender de las tecnologías actuales. Muy, muy complicado. Lo estamos viendo ahora precisamente en este instante, ¿sí? La pandemia que vino a cambiar la vida de muchas personas, pues hizo que los sistemas estos de comunicación a distancia se vieran cada vez más necesarios, como lo estamos haciendo en este momento. Los sistemas de producción igual. Es decir, imagínense volver al pasado o volver a los tiempos manuales en los que nosotros querramos construir una computadora de manera manual. La computadora son circuitos electrónicos muy, muy, muy pequeños que necesitan ser ensamblados prácticamente a mano. Es imposible porque son circuitos demasiado, demasiado pequeños. Forzosamente tienen que ser ensamblados por las máquinas actuales. Y así podemos citar todo tipo de ejemplos. Es muy difícil no depender de la tecnología. Hay que tener conciencia simplemente nada más de lo que implica, las ventajas y desventajas, simplemente tener conciencia y en base a eso actuar sobre qué es lo que conviene. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Por qué la corriente directa generaba fallos en los equipos más a menudo? Bueno, todo depende desde el punto de vista y la época que se vea. Okay. Actualmente la corriente directa es parte de nuestras vidas, igual que la corriente alterna. Pero los problemas que se tenían, sobre todo cuando se estaba en los inicios, era la transmisión de la corriente directa. Es decir, la corriente directa podía ser transmitida a distancias no muy grandes, sin que se perdiera, si tuviera pérdidas digamos, de la intensidad de la energía que estábamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, la corriente alterna permitió esa posibilidad de poder transmitir la electricidad a distancias cada vez más lejanas, ¿sí? Y a diferentes potencias. Es muy fácil aumentar o disminuir el nivel del voltaje en una señal alterna porque únicamente utilizamos transformadores para incrementarla o disminuirla. En aquellos tiempos, para hacer incrementos o decrementos de la corriente directa no era tan fácil. Ahora, pero la corriente directa, una de las ventajas es que se puede almacenar de manera muy fácil, ¿sí? Lo vemos prácticamente en los dispositivos móviles. Las baterías son, digamos, son dispositivos de corriente directa.
Y también la tecnología de las baterías ha ido evolucionando en los años 70, quienes somos de esa época. Recordamos las baterías de carbón, las Everready, las Rayovac, por hacer un poquito de publicidad. Y ahora pues tenemos pilas recargables, ¿sí? Que evitan la contaminación. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Hasta qué nivel de automatización llegan las casas inteligentes? Eh, Depende mucho del glamour, depende mucho del dinero, Claro. depende mucho del confort, ¿sí? Y depende mucho también de los niveles de seguridad que queremos. Si vivimos en una zona, digamos, donde cuando llegamos a casa es un lugar un poco oscuro, una zona insegura, preferimos no bajarnos del auto y abrir el portón de manera automática. Entrar y rápido cerrar. Entonces es una manera de automatizar. Eh, si vamos a un restaurante, por ejemplo, y vemos los baños, voy a poner este ejemplo, aunque a algunos que estén comiendo a lo mejor no les gusta el ejemplo, llegamos a los baños, ¿verdad? Y salimos y lo que menos queremos es tocar la palanca, ¿verdad? Para jalarle. Entonces estamos satisfechos con los sistemas estos de que únicamente detectan a la persona y en el momento que se sale, o sea, que se para, se baja el flujo de agua de manera automática. Entonces, eso también lo podemos implementar en las oficinas, en las casas, y depende de todo esto que les comento. Pero también hay que tener mucho cuidado porque eh, existen evidencias, de que a una mayor automatización, como lo comentaba, es una mayor dependencia. Si nosotros, por ejemplo, dependemos al 100% de un sistema inteligente que prenda los focos y que abra el portón y que accione las alarmas y todo esto lo demás, por supuesto que hay respaldos eléctricos en caso de que la corriente falle, pero son sistemas que no son infalibles. En el momento que falle, tanto la electricidad como los sistemas de respaldo, pues vamos a tener problemas. Entonces hay que poner un poquito en la balanza lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Claro. Ok, gracias. Dice, entiendo que la automatización requiere de sensores y actuadores para su funcionamiento, pero ¿qué sucede cuando un sensor llega a fallar? ¿Qué acción se debe tomar para evitar una tragedia? Sí, los sensores, como bien lo dicen, pues son componentes que realizan la medición de las variables que nos interesan. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho ilustrar es el del auto. Cuando nosotros vamos manejando un auto, pues ahí tenemos un testigo de motor que cuando se enciende quiere decir que el motor está muy caliente, ¿verdad? Entonces, ese sensor lo que hace es detectar el sobrecalentamiento del motor y nos tenemos que detener porque pues podemos dañarlo. Ese sobrecalentamiento se puede deber de manera, digamos, vamos a llamarle normal, por decirlo así, de que no le pusimos agua, de que tenemos alguna fuga, de que no funciona el ventilador del motor, o muchas causas, digamos, que pueden ocurrir, fallas eléctricas o mecánicas. ¿Sí? Ok, ¿Qué pasaría, ¿qué pasaría si en lugar de que en realidad el motor esté caliente, el sensor falla? Si el sensor falla, yo voy a pensar que el motor está caliente porque me va a decir el sensor está caliente y no lo está. Entonces, esta falla en sensor que me dice el motor está caliente y no lo está, me hace que yo me detenga, que llame al mecánico, que me manden una grúa y que yo pierda dinero en el mecánico, dinero en la grúa y mi cita y todo lo que yo quiera, ¿verdad? Por una falla en un sensor. Entonces, una falla en un sensor puede implicar pérdidas económicas, pérdida de tiempo y, como vimos en el caso del avión, pérdida de vidas. Hay métodos para detectar fallas en sensores y poder reemplazar la función de ese sensor por otros sistemas. ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo piensa que estaremos en los próximos años en la automatización? Pues es impredecible. O sea, las tendencias, pues nos indican que probablemente ya no vamos a tener
muchas cosas que ahorita conocemos en esta realidad actual. Yo he escuchado algunas pláticas que nos dicen, bueno, ahora los autos van a ser automáticos con un mando de voz, me van a poder llevar de un lugar a otro. O los drones, ¿verdad? Yo voy a mandar a pedir un cierto material a compras por internet y me lo van a mandar por un dron prácticamente de manera inmediata, ¿sí? O me dicen también, ya no van a existir los monitores de las computadoras, simplemente vas a tener unos lentes que se van a conectar con Bluetooth y tú en el aire vas a ser como que estás escribiendo, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, tendencias que son realistas, pero hay muchas cosas todavía que por venir, inimaginables, ¿sí? Como hace unos años no nos imaginábamos que existiera un teléfono celular, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer llamadas, al menos en los 70 era prácticamente imposible, ¿sí? O si nos vamos incluso a los primeros años de los años 1900, cuando los primeros aviones llegaron a México, contaban los abuelos que veían una máquina más pesada que el aire volar y pensaban todos que era obra del mal, ¿no? Y todos corrían a esconderse. ¿Sí? Entonces, hay cosas que todavía están por venir, que son inimaginables y esto pues, tiene que evolucionar. Ahorita, la velocidad con la que se mueven las cosas es demasiado alta, porque, digamos, en la época de los inventores que mencioné, de James Watt y Tesla y estos otros personajes, pues las publicaciones científicas tardaban en llegar desde donde eran producidas hasta el que las leía, ¿sí? Porque pues era todo por correspondencia, para empezar, para que fueran aceptadas en una publicación y después de que fueran distribuidas. Pero hoy prácticamente, en el momento que sale una publicación científica, la conoce todo el mundo, ¿sí? Si hoy mismo me aceptan un artículo en una revista científica y la publican, en ese momento está disponible para todo el mundo. Y eso hace que la velocidad con la que se inventan las nuevas cosas sea demasiado grande. Ok, muchísimas gracias. Dice, el sistema de automatización en la cocina está empezando a ganar terreno. ¿Qué opina del uso de estos dispositivos para la preparación de alimentos? Esto sería maravilloso, ¿no? Pues si quedan igual de sabrosos, no tengo ningún inconveniente. Pero resulta que hay algunas cosas que no van a poder ser reemplazadas. Claro. ¿Sí? O sea, porque hay digamos, algunas actividades que dependen mucho del ingenio. Se dice mucho que los chefs, pues precisamente sobre la marcha van pensando, ¿no? ¿Qué ingredientes podían quedar con cierta comida? No estoy en contra de la automatización para la cocina, pero lo podemos ver en algunos productos procesados, como por ejemplo los tamales que venden en el súper, ¿sí los han visto? En Sí, no me bolsita, diga, qué no grosería. tienen, no tienen absolutamente nada que ver con unos tamales hechos en casa, ¿verdad? O de manera artesanal. Claro. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? De que el procesado el procesamiento de las cosas, vas a tener productos que van a ser producidos en serie y quizás se pierdan algunas, vamos a llamarle algunos sabores o algunas tradiciones. Sí, no, no, no. Ok, Claro que claro que hay dispositivos muy útiles, ¿no? En la cocina, el horno de microondas es un invento fantástico. Cuando se descubre la frecuencia de vibración de la molécula de agua, pues nadie lo pelaba, ¿no? El que lo descubrió. Pero por ahí alguien dijo, oye, con eso yo puedo hacer vibrar la molécula de agua y al hacerla vibrar, pues generar calor y con cualquier producto que contenga agua, pues yo la voy a hacer calentar simplemente moviendo sus moléculas. Eso es lo que hace el horno de microondas. Emite radiaciones que hace vibrar las moléculas de agua y se calienta. Por eso si yo meto un vaso de plástico, como no tiene agua, pues no se va a calentar. ¿Sí? O de vidrio, no se va a calentar. Pero si meto un tamal que está todavía jugoso, pues se va a calentar muy rápido. ok, muchísimas gracias, doctor. ¿Las redes 5G serán dañinas para nosotros o es puro mito? ¿Usted qué piensa? Pues miren, hay, digamos, publicaciones que se derivan precisamente del temor a los nuevos descubrimientos.
Todavía no está probado o todavía no hay enfermedades, digamos, de los tejidos asociadas a las tecnologías de transmisión de ondas, por ejemplo, de aquí del teléfono celular. Posiblemente exista algún tipo de afectación con estas tecnologías de radiofrecuencia, pero no están asociadas a alguna en específico. Digamos, todo el espectro electromagnético que digamos que existe, si nosotros lo pudiéramos ver, pues veríamos hasta los fantasmas, ¿no? Incluso que, ¿sí? Porque hay todo tipo de radiación que atraviesa nuestro cuerpo en este momento. Incluso en este momento ustedes están siendo atravesados por no sé cuántas ondas electromagnéticas, ¿sí? De diferentes magnitudes, hasta radiofrecuencias que provienen del espacio, rayos ultravioleta, etcétera. Entonces, no creo sinceramente que este tipo de tecnología pudiera afectar de manera significativa. ¿Sí? A lo mejor los problemas que hay es la adicción a los nuevos sistemas tecnológicos, que de ahí no nos despegamos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y para finalizar, ¿qué ventajas daría estudiar un posgrado en el área de control automático? Con la ventaja que Cuernavaca contamos con una institución de renombre como es el CENIDET. Sí, bueno, las ventajas, yo no voy a hablar nada más de control automático, sino de las ventajas de estudiar en general una carrera o un posgrado, porque sé que hay muchos muchachos por ahí quizá de secundario, preparatoria, que nos están viendo, y llega un momento en que dicen, ya no quiero estudiar porque todo lo que yo quiero hacer está en internet. Pero fíjense que dejar de estudiar es como bajarse de un tren, ¿sí? El tren de la tecnología. Ustedes se bajan del tren, se salen de la escuela, y el tren de la tecnología sigue avanzando. Lo que ustedes aprenden ahorita por internet, pues ahí está, pero dejan de estudiar, dejan de ver los nuevos avances científicos, el porqué de las cosas, digamos, la teoría de base, entre otras. Entonces, mi recomendación es que puedan estudiar hasta donde sus posibilidades les den. Si, si ustedes tienen la posibilidad de estudiar una carrera, pues termínenla, sus papás los van a apoyar. Si ustedes ya son ingenieros y tienen la posibilidad de estudiar un posgrado y tienen ganas sobre todo, pues también háganlo porque a mayor conocimiento, pues digamos, mayor capacidad tienen ustedes para poder ayudar a los demás, para poder enseñar. A mí, por ejemplo, el área de la educación, la educación de la tecnología, la educación de la ciencia me apasiona y siento que si al principio trabajé en la industria, que también era un área muy apasionante, esta nueva profesión como profesor, como investigador, me ha dejado muchas satisfacciones porque pues veo ahora a mis estudiantes que en aquel tiempo pues ingresaron a un posgrado y ahora son grandes doctores. Incluso muchos, por supuesto, el estudiante siempre va a superar al maestro. No es un sueño, es una obligación de que el estudiante lo debe superar. ¿Por qué lo digo? Porque el profesor lo que hace es enseñarle a su estudiante todo lo que él sabe. Y su estudiante de ahí parte hacia arriba. Por lo tanto, lo que yo le pueda transmitir a él, yo me voy a desgastar, enseñarle todo lo que yo sé, y el estudiante ese debe ser su punto de partida y debe superar al profesor. Entonces, estudien todo lo que puedan y todo lo que les permita, digamos, la tecnología, la vida, la economía, la sociedad, etcétera. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y finalizamos con esta reflexión tan bonita del doctor. Quiero agradecer, doctor, por esta magnífica presentación. Muchísimas gracias. Sin duda una presentación muy amena y muy divulgativa. Muchísimas gracias por la invitación y para servirles esperemos vernos en un futuro en otra plática. Ok, y bueno, agradecemos a todo el público que nos acompañó el día de hoy. A nombre del licenciado José Francisco Pulido, director general del Consejo de Ciencia, y el licenciado Adrián Margarito Medina, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Recordándoles que nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde con la charla Los alacranes y la biotecnología. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.